Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Hermoso nuevamente estar con cada uno de ustedes un miércoles más, aquí en este nuevo año, el año de la reivindicación. Un año decidido, de decisiones, un año donde está la misericordia del Señor, pero también es un año de advertencia de parte del Señor, porque tenemos muchas cosas que hablar por delante y el Señor quiere que seamos de Él, queridos hermanos, que seamos completamente de Él y que ya podamos ir sacando todo lo que realmente para nuestra vida espiritual. Y hemos estado hablando en estos estudios bíblicos de los días miércoles sobre el Apocalipsis de la iglesia novia. ¿Por qué? Porque fueron las cartas que se dieron ahí a las diferentes iglesias en Asia, pero como le expliqué la vez pasada, todo esto era de que estas cartas realmente están dedicadas no justamente a la localidad, sino a nosotros que somos las iglesias del Señor. Amén. Y hemos explicado ya varias cosas y espero que usted me haya seguido estos estudios bíblicos porque esto se va como desarrollando uno tras otro. Amén. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto ahí primeramente de que el Señor mandó a escribir estas cartas a las diferentes iglesias que estaban en Asia. Pero como les vuelvo a reiterar, esto realmente son cartas para nosotros, para que nosotros comprendamos las cosas que el Señor le agradan, pero también las cosas que al Señor no le agradan. Amén. Y en esto estaba la iglesia de Éfeso, que lo vimos, amén, que ellos habían perdido su primer amor. Está la iglesia de Esmirna, que lo vimos el miércoles pasado, donde el Señor le decía: yo conozco tus obras, yo sé tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Le decía, amén, tú eres rico. O sea, eran dos conceptos, un concepto humano y un concepto divino. El concepto humano es cómo nos sentimos, pero el concepto divino es que somos más que vencedores en Él. Amén. Está la iglesia de Pérgamo, que es la que vamos a estar viendo en el día de hoy. Después está la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Amén. Entonces, todas estas iglesias, hermanos, fueron guardadas realmente una tras otra y fueron enseñadas, y el Señor fue reconociendo las obras de cada una, pero en cada una había algo que el Señor no le gustaba. La única iglesia de todas estas donde el Señor la guardó de la gran tribulación, del día del Señor, que es la gran tribulación, fue la iglesia de Filadelfia. Quiero ya adelantarle de que la iglesia de Filadelfia cumplía fielmente todo lo que el resto de las iglesias le faltaba. Todos los reclamos que el Señor tenía a las otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Efeso, que le faltaba, que se habían olvidado del primer amor, la iglesia de Filadelfia lo cumplía. Después está la iglesia de Esmirna, donde le faltaba la fe, donde el Señor le decía: pero tú eres rico en el Señor, tú no eres un pobre, tú no eres un empobrecido. Entonces la iglesia de Filadelfia tenía ese entendimiento. Y así sucesivamente, todas las otras iglesias tenían algo, pero todo lo cumplía Filadelfia. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice también de que el Señor la libró del día de la ira del Señor, la libró del día del Señor, que es en sí lo que hoy día le llamamos también la gran tribulación. Entonces es muy importante que esto ya lo vaya entendiendo, aunque más adelante lo vamos a ir explicando con lujos y detalles. Amén. Entonces, vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y ahora vamos a ver un poco de la iglesia de Pérgamo. Entonces, antes que de eso, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle un entendimiento claro y para que mis palabras puedan fluir, hermano, en el nombre del Señor, y que usted pueda entender y tenga el entendimiento necesario ahí en su espíritu, la revelación de la palabra, para que
estos estudios bíblicos no sean solamente estudios bíblicos, sino que sea una manera de nosotros poner nuestra vida correcta delante del Señor. Si hemos estado un poco chuecos, hoy día es tiempo de la reivindicación, donde el Señor nos pone en el camino correcto, en la senda correcta, para caminar derechamente, de aquí para adelante, delante del Señor. Amén. Señor, yo te doy gracias delante de tu presencia. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú pones un ambiente, Señor, de revelación para todos aquellos que me escuchan con fe en el Señor. Señor, yo te doy gracias. Te pido, Señor, de que tu palabra, Señor, pueda hoy día hablar a sus corazones, Señor, y que puedan ser convertidos, Señor, y la revelación de tu palabra puede llegar a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, y que caminemos, Señor, y que muchas veces arreglemos, y que muchas veces todo lo que está sacado del camino volvamos, Señor, a ponerlo dentro del camino del Señor. Yo te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor mío, porque tú eres fiel con tu palabra. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a seguir. Pero antes que eso, un poquito de café y ya seguimos. Amén. Vamos entonces a ver la iglesia de Pérgamo y lo vamos a leer todo lo que dice ahí sobre esta iglesia, y eso está en Apocalipsis capítulo 13, y aquí no le puse hasta qué versículo era. Ay, hermano, mire. Vamos, mire. Deje un minutito porque quiero ponérselo bien, pues cómo se lo voy a poner así nomás. Entonces vamos a ver, esto es del 13 al 17. Del 13 al 17, aquí está. Entonces, mire, aquí lo vamos a poner para que usted, si le saca una foto, lo tenga bien ahí. Amén. ¿Ve? Ahí está, del 13 al 17 entonces. Entonces, dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Wow, hermano, ¿sabe de qué? Usted vaya a ver ahí en el Google, que lo sabe todo, ahí ponga Pérgamo donde estaba antes. Y usted se va a ver cuál es la parte física, en qué parte geográfica estaba esta iglesia, porque al parecer habían o hay portales del infierno. Pero ese es otro tema. No me voy a meter ahí, pero ahí para que le doy así como una pequeña carnadita para que se me empiece a ver cómo es esto. Amén. La parte geográfica. Ahí, al parecer, había portales del infierno. Se dice, hermano, que en esta iglesia de Pérgamo, que queda en un territorio antes de Grecia, me parece que es, ahí había una metrópolis donde estaban todos los dioses. El dios mayor, el Zeus. Y decía de que en eso se creó una gran cultura religiosa. Y en esa cultura religiosa dice de que todos blasfemaban contra los cristianos porque ellos creían en la adoración de todos estos dioses griegos y de las filosofías y de las ciencias. Entonces, a través de los años, esta ciudad se creó una biblioteca inmensa de todos los libros religiosos que se escribieron en aquella época. Y es por eso que el Señor le llamó donde está el trono de Satanás. Porque todo lo que no es adoración a Dios es idolatría para él. Téngalo ahí presente nomás. No vamos a estar estudiando eso justamente en el día de hoy, pero es bueno que lo sepa. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Mira, eso es bueno. Ni aún
en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Wow, hermano. Mira, hermano, solamente tenemos un tiempo para poder explicar esto. Me acuerdo de que hace mucho tiempo atrás yo profundicé mucho sobre la doctrina de los nicolaitas, pero hay que tener mucho estudio, así que hoy día solamente los vamos a hacer un pequeño pincelazo solamente, ¿amén? Pero primeramente veamos las cosas buenas. Miren, no le puse las cosas buenas, le puse las cosas malas nomás. Entonces nos devolvemos. Mire, ¿cuáles eran las cosas buenas? Mire, ellos tenían dos cosas muy buenas. Decían de que ellos moraban en un ambiente impropicio, un ambiente malo, hermano. Ellos justamente estaba una iglesia, la iglesia de Pérgamo, estaba en medio dice, del trono de Satanás, en medio de esta ciudad idólatra, de esta ciudad, hermano, que era enemiga completamente de Dios. O sea, el ambiente solamente era malísimo. Solamente el ambiente era malísimo. Entonces, era una iglesia que tenía que luchar espiritualmente sobre ambientes que se movían en esa ciudad. Entonces, ¿y cómo lo sé? Porque dice que ahí estaba el trono de Satanás. Imagínense cómo Dios lo describía. Pero ellos tenían dos cosas muy buenas. Y la primera de ellas que dice que ellos retenían el nombre del Señor y que no habían negado su fe. O sea, eran hermanos y hermanas que estaban en la iglesia, que no habían negado al Señor, que alababan, que adoraban, que hablaban de fe, que hablaban de Cristo, que hablaban de la salvación, que no habían negado el nombre de Él y que retenían su nombre y no habían negado su fe, sino que seguían adelante. Eso era bueno y el Señor reconocía esto en ellos. Amén. Tal como hoy día te reconoce a ti y me reconoce a mí de que tú eres alguien que no ha negado la fe, de que sigues siendo cristiano, de que sigues creyendo en el Señor. Pero hay cosas, hermano, de que no basta solamente con que tú creas al Señor, sino que tú necesitas siempre una guianza, un pastor que corrija muchas veces los caminos que pueden estar equivocados en nuestra vida. Y aquí es muy importante, hermano, y vuelvo a reiterar, de que muchas veces se dice que no importa la iglesia que vayas. Yo no estoy de acuerdo con esa impresión. Yo pienso que sí importa la iglesia que vayas, porque la iglesia sencillamente tiene que tener un muy buen fundamento para que te pueda enseñar, para que te pueda guiar, para que te pueda sacar de los errores doctrinales, para que te pueda poner en el camino correcto. Y es por eso que es importante que tú tengas una iglesia que te pueda enseñar la doctrina, que te pueda enseñar un buen camino, que te pueda enseñar una doctrina correcta delante del Señor. Entonces ellos retenían el nombre y no habían negado la fe. Eran hermanos y eran hermanas de nosotros, hermanos. Pero el Señor decía que tenía unas pocas cosas contra ellos. Mire, para mí, yo no sé, aquí el Señor fue bueno. Porque Él dijo, y tengo unas pocas cosas. O sea, yo pienso de que lo que ellos retenían eran cosas bastante malas, hermano. Muy malas. Y una de las cosas que ellos hacían es que retenía la doctrina de Balaam y también retenía la doctrina de los nicolaitas. Ahora, quiero que entienda lo siguiente. Cuando el Señor dice que retiene la doctrina, es porque dentro del Evangelio, porque ellos seguían al Señor, pero al lado se le había metido en ellos una doctrina
equivocada. Se les había enredado con las cosas del Señor una doctrina que no era realmente del Señor, sino ellos retenían, decía, la doctrina de Balaam y retenían la doctrina de los nicolaitas. ¿Y de qué trataba realmente esta doctrina de Balaam? Dice que, según lo que leímos en delante, que enseñaban a Balac a poner tropiezo a los hermanos. Mire, ¿y cómo puede ser eso? O sea, ¿quiere decir que los hermanos se iban? No, porque ellos retenían el nombre del Señor y no negaban la fe. Seguían en la iglesia, seguían yendo a la iglesia, seguían adorando, seguían alabando al Señor, pero tenían un gran problema de que la palabra la hacían tropezar. Cuando se empieza a tropezar con la palabra, quiere decir que la palabra va cambiando. Y cuando la palabra se pone una doctrina sobre la doctrina verdadera, hermano, entonces uno, más que bendecir, hace tropezar a los hermanos para que crean en una mentira y no en la verdad. Entonces esto es muy importante y aquí es un tirón de oreja muchas veces para los pastores, hermanos, porque nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Nosotros no podemos enseñar algo que no entendemos. No podemos enseñar algo que realmente no hemos experimentado. Si no podemos enseñar, enredar doctrinas, hermanos, erróneas, no lo podemos hacer. Es por eso de que si usted ha visto mis prédicas, todo se lo he comprobado con la palabra del Señor. Jamás, jamás he dicho algo que no ha sido comprobado con la misma palabra. Entonces, ellos decían que enseñaban de Balac a poner tropiezo, a comer cosas sacrificadas y cometer fornicación. Cuando dice la palabra cometer fornicación, no se está refiriendo a de que ellos decían que el hermano se metiera con la otra hermana ni viceversa, o fue una fornicación realmente sexual física, no. Se refería a una fornicación espiritual. Porque se puede fornicar espiritualmente cuando tú sigues o cuando sencillamente tú sigues una doctrina errónea. Entonces tú estás fornicando porque el Señor te dice A y la otra doctrina te dice B. Y uno, como hace más la doctrina B, tú estás fornicando con lo que es verdadero. Te sales de lo verdadero y fornicas con lo falso. Entonces, eso es lo que el Señor se refiere de que los hermanos cometían una fornicación espiritual y a comer cosas sacrificadas, a hacer cosas que realmente el Señor jamás nos mandó a hacer. Amén. Entonces, ellos retenían la doctrina de Balaam. Y vamos a hablar un poquito de qué trataba esta doctrina de Balaam. Amén. Retenían la doctrina de Balaam. Decía que ponían tropiezo a los hijos de Israel. Ok. Hablemos de Balaam, entonces, porque Balaam era un profeta del Antiguo Testamento. Y seguramente usted muchas veces ha hablado de este profeta, y si no lo ha hecho, bueno, le puedo hacer una pequeña referencia de toda esta historia, muy cortita solamente para que lo podamos entender. Lo que pasa es de que el Señor al pueblo de Israel le había prometido la tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida tenía que pasar por diferentes tierras, ¿ok? Y las tierras y aquellos que se iban en contra del pueblo de Israel, que no quería que pasaran por ahí, el Señor les ayudaba y vencían a sus enemigos, ¿ok? Entonces, el pueblo de Israel acamparon en unos campos que se le llamaban los campos de Moab. Y los campos de Moab era un campo grande, hermano, y ahí había uno que en sí reinaba y se llamaba Balac, ¿no? Era como el rey de esa zona. Y cuando vio al pueblo de Israel, vio un pueblo muy numeroso, y entonces él se acordó de lo que habían hecho Israel con los otros pueblos anteriores. Y tuvo miedo y tuvo susto, y entonces en ese momento dijo, este pueblo es muy numeroso, y si no lo dejamos pasar van a hacer guerra y nos pueden destruir
porque es un pueblo grande, es un pueblo aguerriado, es un pueblo poderoso. Entonces estos moabitas llamaron a un profeta y que se llamaba justamente el profeta Balaam. ¿Ok? ¿Por qué lo llamaron? Porque ellos sabían que este profeta era un profeta muy reconocido y que todo lo que él salía de su boca se cumplía. Entonces él lo llamaron a llamar y dijo, mira, yo te doy todas estas riquezas, te doy plata, te doy oro, te doy piedras preciosas, te doy de todo, si tú solamente maldices al pueblo de Israel. Entonces ellos dijeron, si tú lo maldices, solamente que salga de tu boca, nosotros lo creemos, entonces hacemos guerra y de esa manera lo vencemos. Ok, dijo Balaam, pero yo no lo puedo hacer así, ¿no? Tengo que consultarlo con Jehová. Mire, este Balaam. Yo ni siquiera me hubiera atrevido a consultarlo. Pero él lo consultó y entonces el Señor le dijo, no, tú no vas a maldecir al pueblo de Dios. Entonces él va y le dice a Balac, no sabe que el Señor me dijo que no, yo no podía hacer eso, yo no puedo maldecir al pueblo del Señor. Ok, pero después mandó unos mensajeros y lo mandó con más oro, con más piedra preciosa, con más cosas donde Balac lo podía obtener. Entonces le dijo, necesito que maldigas al pueblo, consulta de nuevo. Entonces él dijo, bueno, ya lo voy a consultar de nuevo. ¿Ah? Y entonces al final el Señor le dijo, no, no es bueno, no me vas a maldecir. Pero ya que él insistía tanto, le dijo, ya, anda con los que vinieron y se van juntos y yo te diré lo que tú tienes que hacer cuando llegues allá. ¿Ok? Pero él no se fue con los que habían llegado, sino que él se levantó temprano, puso todas sus cosas en una asna y estaba camino ahí a las tierras de Moab para justamente maldecir y recibir su premio. ¿Ok? Hasta que en ese momento dice que la asna se apartó del camino y él le empezó a pegar a la asna porque se había apartado del camino. Hasta dice que la historia de que el Señor abre la mandíbula del asna y la asna habla. Imagínense, habló con Balaam y le dice, ¿por qué me pegas? Si yo te salvé la vida, yo me aparté del camino porque vi el ángel de Jehová que estaba frente mío y que tenía la espada en su mano a punto de matarnos. Y por eso me aparté, te salvé la vida. Entonces en ese momento comprendió de que la asna se había apartado realmente y porque si hubiera seguido, él, Balaam, hubiera muerto por ser desobediente delante del Señor. Entonces, bueno, dijo, sí, tienes razón. Entonces esperó a los hombres, obedeció al Señor, se fue con los hombres que habían llegado. Y en ese momento, cuando el rey quería que lo maldijera, mira, 3 veces intentó y las 3 veces, en vez de maldecirlo, los bendijo. Bendijo al pueblo de Israel. Y entonces el otro se tomaba de los pelos y dice, pero te estoy diciendo que los maldijas, no que los bendigas. Entonces dijo, lo que pasa es que el Señor toma de mí, toma de mi espíritu, me toma mi mente y me hace bendecirlos, no los puedo maldecir. Y eso que lo intentó, entonces el rey se enfureció mucho. Y dijo, ¿y cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a hacer con este pueblo? Entonces Balaam dijo, pucha, ¿y cómo lo hago para recibir lo que me dijeron? ¿Cómo lo hago para recibir el oro? Entonces, aquí viene lo que es la palabra tropiezo. Y él dijo, mira, yo sé que Dios, Jehová, es un Dios celoso y que no deja al pueblo que se mezcle con otras naciones. Entonces, si tú no quieres ser destruido por este pueblo, ¿sabes lo que puedes hacer? Manda a las mujeres bellas de las moabitas y que se mezclen con Israel, con los hombres de Israel. De esa manera le van a nacer hijos, van a ser parte de su esposa y de esa manera no van a poder destruir al pueblo de Moab porque van a ser parte
tuyo. Ese consejo que le dio, claro, lo favoreció a él de obtener todas sus riquezas. Lo hicieron así, se mezclaron, mandaron a las mujeres sencillamente para tentar a los hombres. Como los hombres son tan tentadores, entonces cayeron redonditos en esa trampa. Y fíjese de que todo esto, lo que pasó, fue tan terrible, y lo podemos leer incluso aquí en Números capítulo 25, del 1 al 3, podemos leer algunas cositas. Dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mire, fíjese de que el furor del Señor se encendió contra el pueblo de Israel, porque se metieron con las hijas, las moabitas, se metieron con ella, y al meterse con ella, ellas mismas inclinaron el corazón de ellos para que adoraran a sus dioses y se dejasen de adorar a Jehová. Si se dejaban de adorar al Señor, jamás iban a llegar a la tierra prometida. Y su concentración tenía que solamente llegar a la tierra prometida que el Señor les había dado. Pero en ese consejo malo, hermano, ese mal consejo de un hombre cruel, hermano, de un hombre que sabía las leyes de Dios y sabía que Dios se iba a enfurecer porque no podía dejar que el pueblo realmente adorara a otros dioses, a dioses falsos, a dioses del diablo. Entonces, Balaam puso un gran tropiezo en el pueblo de Israel. Y ese tropiezo, sabe que llegaron a tener 24,000 israelitas muertos. Solamente por dar un mal consejo. Balaam fue lo que hizo esto. Y Balaam es lo que incluso atravesó todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Y en la iglesia ahí de Pérgamo se dice y se habla de Balaam, que pone tropiezo, y decía que esta iglesia toleraba, esta iglesia permitía que la doctrina de Balaam se metiera en la doctrina del Señor. Entonces, al parecer, Pérgamo empezaban a adorar, permitían adoraciones que realmente el Señor jamás le mandó a que adorasen. De repente tenían posiblemente una imagen que adoraban y que realmente no tenían que adorar. Aunque fuera una imagen del Señor, aunque fuera una imagen de un ángel, hermano, el Señor no nos mandó a adorar imágenes, nos mandó a adorarlo a Él, aleluya, para que no seamos idólatras, sino que seamos seres y verdaderos cristianos, aleluya, que no tengamos dobleces en nuestra fe, sino que seamos de una solamente para Él. Entonces, hermano, él lo hizo todo por el dinero. Por el dinero. Entonces, esta iglesia de Pérgamo dice que toleraba, esta iglesia de Pérgamo dice que mantenía una doctrina errónea en sus filas. La doctrina de Balaam. Y esa doctrina hacía tropezar a muchos dentro de su iglesia, porque de repente adoraban posiblemente imágenes o hacían otros tipos de culto, otros tipos de cosas que se parecían a las otras adoraciones, porque ellos están en medio de un pueblo completamente idólatra, y esa idolatría se había metido dentro de la iglesia de Pérgamo, y en vez de pararlo, lo permitieron. Y es por eso que el Señor le dijo: tengo algo contra ti, que tú permites la doctrina de Balaam en tus filas. Terrible, hermano. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación como Balaam,
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, hermano, entonces esta iglesia de Pérgamo, ellos mantenían una doctrina, pero Balaam solamente mantenía y dio ese consejo porque quería enriquecerse. Y dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males, la raíz de ese consejo malo, era el amor que Balaam le tuvo al dinero. Y al parecer, Pérgamo no era una iglesia pobre, era una iglesia donde estaban las grandes ciudades, donde estaban las grandes metrópolis, donde estaban las grandes iglesias de diferentes adoraciones a diferentes dioses. Y ellos también no eran una iglesia pobre, hermano, sino de que ellos mantenían con dinero, pero desgraciadamente se infiltró doctrinas que no eran del Señor. Y una de estas era la doctrina de Balaam, que hacía tropiezo a los hermanos que se sentaban en la iglesia de Pérgamo. Entonces el Señor le decía, pero tengo esto algo contra ti, porque tú que permites, o sea, de que el pastor a sabienda permitía eso en su iglesia. ¿Sabe, hermano? Nosotros no nos podemos permitir cosas erróneas. No nos podemos permitir. Cada vez soy más consciente de que hay que cuidar con temor y temblor la doctrina del Señor. Hay que cuidarla, hermano. Hay que cuidarla, hay que atesorarla. No hay que pololear, hermano, la doctrina. Ay, mira, está bonito eso que hacen en el mundo, también lo voy a hacer en la iglesia. Para atraer, porque dice, para atraer a los jóvenes, entonces voy a hacer eso para que se parezca al mundo. Y hermano, a ningún joven tú lo vas a entretener, pero jamás lo vas a convertir. Y eso son doctrinas erróneas que se ponen dentro de una iglesia porque queremos hacer para atraer, siendo que lo único que puede convertir al ser humano es el Espíritu Santo a través de la palabra pura del Señor. Muchas veces las reuniones de jóvenes se convierten en más entretenciones que realmente en palabra. Es triste ver las iglesias, muchas iglesias en el día de hoy. Entretenemos, pero no convertimos a nadie. Entonces, la iglesia de Pérgamo retenían también otras doctrinas, que eran las doctrinas de los nicolaitas. Ok. ¿Quién era esto? Los nicolaitas, hermanos, era una secta. Y de los nicolaitas hay muchos, se ha dicho muchas cosas, ¿ok? Pero la Biblia Jerusalén dice que se trata de una doctrina que fue anunciada en el siglo II y que se trataba de que ellos, los nicolaitas, tenían diferentes jerarquías sobre la iglesia y era un grupo de personas que se consideraban en sí mayores al resto de las iglesias o al resto de los hermanos o al resto de los creyentes comunes. Era como una secta que estaba encima, hermano, y que hablaban mucho de la ciencia y que hablaban mucho de otras cosas, hermano, que realmente no eran bíblicos y no pertenecían a la fe. Hoy día, en el día de hoy, está, por ejemplo, muchos tipos de sectas, hermano, incluso que se llaman religiones cristianas, pero que no tienen nada que ver con el cristianismo. Amén. Está la cienciología, por ejemplo, a lo que los grandes artistas de Hollywood pertenecen. Claro, porque para ellos, ¿no?
es una ciencia, un tipo de adoración, y a esto se le decía, según la Biblia de Jerusalén, era un tipo de nicolaítas, gente que se creía superior por la ciencia que ellos sabían, por la inteligencia que ellos tenían en comparación al resto de los creyentes comunes. Entonces esta era una doctrina, hermano, que el Señor aborrecía, pues dice que Él aborrecía este tipo de doctrina. Este tipo de doctrina porque el Señor jamás puso sencillamente ese tipo de orden. El único orden que el Señor puso en la iglesia está en Efesios capítulo 4, donde dice que el Señor dio dones a los hombres, dones a los hombres, por lo cual el Señor a algunos los instituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios el Señor constituyó, no para que nos apoderáramos de las ovejas, porque las ovejas son del Señor, sino para que le enseñáramos, para que las guiáramos, para que realmente fuéramos parte, para que la pusiéramos en el camino, para que se fortaleciera, para que se hiciera grande, para que madurara en las cosas del Señor. Porque incluso dice en Efesios capítulo 4 que los 5 ministerios fueron puestos para perfeccionar a los santos. Para eso, pero jamás para estar por encima o para hablar de la cienciología o para hablar sencillamente de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. No, hermano, nosotros tenemos que ver la palabra. Es verdad, la suma de su palabra es verdad y la palabra en sí es muy profunda, pero tenemos que tener cuidado porque no vaya a ser cosas que solamente hagamos palabras que nos creamos tan sabios que perdemos lo que perdió Efeso, el primer amor. Amén. Entonces, cuando habla de la iglesia de Pérgamo, que ellos se apartaron, que ellos aguantaban la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, nos hablan de errores doctrinales. Pérgamo era una iglesia que sí creía en Dios, porque el Señor le dijo, yo reconozco que tú crees en mí, que mantienes la fe, que no has negado mi nombre, pero que tienes doctrinas erróneas que no has querido romper. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Hermano querido, ¿tienes doctrinas erróneas? Incluso hasta le puedo decir más, porque Nicolaitas viene de San Nicolás, y San Nicolás hoy día se le llama el Santa Claus, el viejo pascuero, como nosotros le decimos, porque era un tipo de ciencia también. Ay, hermana, hay muchas cosas que hay que saber. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los errores doctrinales, porque si nosotros permitimos doctrinas erróneas, entonces estamos cometiendo los errores de Pérgamo. Mire, Romanos capítulo 14, versículo 13 al 15, dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mira, aquí había un problema, porque los gentiles y los judíos se criticaban. Los dos eran cristianos, el gentil que creían en el Señor y los judíos que creían también en el Señor. Porque acuérdense que las primeras iglesias, la iglesia primitiva, hermano, no era una iglesia de gentiles, era una iglesia cristiana judía. Amén. Porque ¿a quién predicó primeramente los apóstoles del Señor?
a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Muchos se convirtieron al cristianismo, pero después con Pablo empezó a crecer la iglesia gentil. Y cuando estos se juntaban, se empezaron a criticar, porque algunos judíos dice que ellos no comían algunas comidas porque para ellos era inmundo. En cambio, para el gentil, estos comían de todo y para ellos no era inmundo. Entonces empezaron a criticarse los unos a los otros y sí, pero que el Señor me ha hecho libre, ¿no? Y a ti, ¿por qué por qué no comes de esto? Y esto y este otro. Y entonces se empezaron a decir, no, pero que si tú comes de esto, entonces no estás con el Señor, etcétera. Entonces la gente empezó a sencillamente a irse de las cosas del Señor, porque sencillamente eran criticados por lo que comían. Entonces va Pablo, ¿no? O los apóstoles, y le decía que a nadie nosotros tenemos que poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Porque si el hermano sencillamente no quiere no comer eso porque para ellos es inmundo, que lo haga así. Pero el otro que lo quiere comer porque no le hace nada en su conciencia, entonces que lo coma. O sea, no nos vamos a perder por comida, hermano, sino nosotros tenemos que respetar muchas veces esos pequeñas... no son errores, ni tampoco es un error doctrinal. El error doctrinal estaba en tratar de poner un yugo al otro hermano. Poner un yugo realmente que el Señor no nos mandó a poner. Entonces, no por comida, hermano, no. Aquí, en esta iglesia, se come solamente vegetales. ¿Ah? Aquí en esta iglesia solamente comemos chancho. Aquí en esta iglesia solamente comemos carne. No, porque entonces, y hermanos, seguramente para todo vamos a encontrar versículos bíblicos, pero no se trata de eso. Se trata de que a nadie nosotros tenemos que hacer tropezar por comida. Este era el error que ellos tenían y que aquí el apóstol aclara: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, hermano, esto, por ejemplo, es un ejemplo de doctrinar erróneo, hermano, de que muchos decían, no, es que si come de eso se va a perder. Y no, el apóstol decía, no se va a perder por comer eso. No, mire, se va a perder si se aparta del Señor. Amén. Pero no por comer o no comer. No se trata de eso, hermano. Amén. Entonces nosotros, hermano, muchas veces criticamos a un hermano porque no hace de una forma como uno hace. Y hermano, y ahí tú tienes que tener un cuidado, porque si tú no tienes un conocimiento realmente de esto, entonces criticarás a tu hermano o a tu hermana sencillamente porque haces algo que tú no haces. Por ejemplo, en esta iglesia, yo pienso que es la única iglesia en Estocolmo donde las hermanas usan velo para orar. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 11, ahí nos habla Pablo de que la mujer tenía que tener, ¿no? Un velo, una autoridad sobre ella, sí, principalmente cuando oraba o cuando profetizaba. En ninguna otra parte. No tiene que orar ni para escuchar la palabra, ni para ir para afuera. No, eso no tiene nada que ver. Solamente se puede usar velo solamente cuando se ora o cuando se profetiza. Entonces, claro, seguramente pueden haber personas que creen que, mire, que religiosos pueden ser. Pero no se trata de eso. No es religión. Lo que pasa es que cuando no se comprende, porque tendríamos que hablar de eso y para eso necesito otra hora más, hermano, para poder explicar eso. Pero, hermano, nadie se va a perder por usar o no usar. Pero si usted entiende esta verdad, hágalo en el nombre del Señor. Amén. Porque es importante, hermano. Porque incluso Pablo llegó a decir que era por causa de los ángeles. Y ahí ya nos metemos, entonces hay que tener un entendimiento. ¿Cómo se mueve el mundo espiritual, el mundo angelical? ¿Por qué ellos ven esto? ¿Y por qué es tan importante delante de los ángeles lo que es la autoridad?
Bueno, se lo dejo ahí, no ese es el tema, pero es un ejemplo solamente, hermano, de que nosotros tenemos que empezar a saber, tenemos que empezar a entender, tenemos que empezar a indagar la palabra del Señor, hermano, porque al final ahí está toda la respuesta. Amén. La suma de su palabra es la verdad. Eso me queda 15 minutos. Santo Dios, estoy atrasado, hermano. Vamos, sigamos entonces. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, hermano, la falta de doctrina hace de que tú no sepas cuándo llega a tu iglesia o cuándo llega a tu vida, porque mire, a lo mejor no llega a tu iglesia, pero la internet está tan abierta, hermano, que tú lo escuchas de todo y realmente tú puedes estar escuchando un falso profeta, tú puedes estar escuchando un falso maestro. Es por eso que es tan importante, hermano, la doctrina, que tú seas y que tengas buena doctrina, hermano. Nosotros hablamos mucho de doctrina. Los hermanos pasan sencillamente por un discipulado, hermano, un primer, un segundo nivel de discipulado, hermano, donde están bien formados, hermano, en la palabra del Señor. Y seguimos ahí hablando los días miércoles, discipulando, porque esta es una forma de discipular, este estudio bíblico, para que comprendamos la palabra, para que nadie venga y nos interrumpa y que de repente vengan doctrinas de Balaam, doctrinas de Nicolaíta, doctrinas, Señor, de diferentes otros tipos. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad o doctrina de diferentes tipos de ángulos o la doctrina de un reino. Hermano querido, no, nosotros tenemos que sencillamente estar bien puestos en la palabra del Señor. Para eso tú necesitas doctrina. Yo necesito doctrina. Tú necesitas saber de la palabra. Necesitas ser instruido en la palabra. Amén. Pérgamo tenía este problema. Ellos permitían o porque sabían o por ignorancia. Entonces el Señor dijo, tengo unas pocas cosas contra ellos, que tú retienes doctrinas que no son mías. Amén. Entonces es muy importante, hermano, que tú tengas una doctrina sana delante del Señor. Mire, Jeremías 17:5, les quiero dar solamente un ejemplo en estos 12 minutos ya que me queda. Ay, hermano, me atrasé. A ver. Bueno, vamos a ver si llegamos. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Se lo leo en otra versión latinoamericana, dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta de su corazón. La Reina Valera del 60 dice ahí en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como a quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ok. En Jeremías hay una palabra que siempre se toma en cuenta y muchos dicen, tenemos que tener cuidado porque no podemos confiar en el pastor, no podemos confiar en nadie, porque la palabra me dice en Jeremías 17:5 que maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, o maldito el varón que confía en el hombre, y en la mayoría de las versiones dicen maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no podemos confiar en el hombre. En cambio, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Tú no puedes obedecer a tu pastor si no confías en él. Entonces, ¿cómo vas a confiar en tu marido entonces? ¿Cómo vas a confiar en tu mujer? ¿Cómo vas a confiar en tus hijos? Si maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces muchas veces cuando se oye esto se crean confusiones. No, hermano, que no podemos confiar. Y aquí dice que sí tenemos que confiar. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Confiamos o no confiamos? Ah, que a lo mejor es del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto sí hay que confiar. En el Antiguo Pacto no hay que confiar. En el Nuevo sí. Ay, hermano, puede ser como puede. Entonces se crea una confusión increíble, hermano. ¿Confiamos o no confiamos? ¿Qué cree usted?
Y ahí está el problema doctrinal, cuando no entendemos lo que realmente dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Jeremías 17:5 dice así. Y aquí les puse los números, el diccionario Strong, que son los números de las palabras originales. ¿Ok? Así ha dicho Jehová, maldito el varón, 1397, que confía en el hombre, 120, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mire, el primer hombre que dice aquí, maldito el hombre que confía en el hombre, el primer hombre es del 1397 y la palabra original es la palabra Geber, Geber, que quiere decir hombre valeroso, guerrero, hombre duro y maduro. ¿Ok? Y la segunda palabra que dice maldito el hombre, ahora, que confía en el hombre, ese último hombre es la palabra Adán, que quiere decir un humano común, una persona, un varón. Entonces, si usted se da cuenta, cuando dice maldito el hombre, confía en el hombre, estos dos hombres son dos palabras completamente diferentes. Lo que está diciendo, maldito el Geber, que confía en Adán. Los dos en nuestras Biblias se traducen como hombre, pero hay diferencias, hermano. Principalmente en el Antiguo Testamento, el hombre se traduce con siete palabras diferentes, que se los tengo aquí adelante. El primer hombre se le dice Adán, ¿no? Que es un hombre normal. Al segundo nombre también se le dice Ish. Ahí le tengo los versículos bíblicos también, Génesis 2:23. También se traduce como hombre, pero en el original es la palabra Ish. También el hombre es Enojos, ¿no? Que quiere decir también un hombre amigo, ¿no? En Job 9:2. También hombre se le dice Baal. Baal muchas veces nosotros pensamos que solamente es una palabra negativa refiriéndose al dios Baal, que siempre el pueblo de Israel estuvo luchando con los filisteos que tenían ese dios. Pero Baal quiere decir realmente maestro, hermano. Es un nombre ya un poco más maduro, es un maestro, que puede ser un maestro en las cosas malas, pero también puede ser un maestro en las cosas buenas. Amén. Y también más arriba está el hombre Gulgulet, que quiere decir un hombre cabeza. Ya es más maduro que un Baal todavía. Y más arriba está el hombre Geber, que es la palabra que dice maldito el Geber, que confía en Adán. Maldito el Geber. Y Geber quiere decir valiente. Y más arriba, como primer hombre, está Gibor. Y Gibor quiere decir un hombre poderoso. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo la palabra del Señor? Maldito el Geber que confía en Adán, porque el Geber está a esta posición y el Adán está en esta posición. Entonces dice, maldito si este Geber que confía en un neófito, en alguien que todavía no ha llegado a una madurez. Maldito es este que confía en alguien que está bajo él. Este tendría que confiar en alguien que está sobre él, que es un Gibor, que es un guerrero, que es un poderoso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que confiar no en alguien que está bajo nosotros, sino en alguien que está arriba de nosotros. ¿Y quién está arriba de nosotros? Sobre mí hay un apóstol y sobre el apóstol está el Señor. Sobre mí también, por supuesto, está el mismo Señor Jesús. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber en quién confiar. Y hoy día la palabra nos dice que tenemos que confiar en el Señor y su palabra. Esto solamente se los quiero mostrar como un ejemplo muchas veces cuando se crean doctrinas erróneas, cuando no se sabe, cuando no se profundiza en la palabra del Señor. Como maldito el hombre, confía en el hombre. Yo me acuerdo que de eso se hablaba mucho, incluso se hacían prédicas enteras con respecto a esto, sin entender que no era justamente ese pensamiento que estaba hablando en Jeremías ahí, sino en lo que estaba diciendo es de que un hombre maduro no puede estar confiando en un neófito. Amén. Sino que el neófito debería confiar en el hombre maduro. Amén. Entonces, mire las cosas como son. 5 minutos.
Lo ponemos estos dos últimos versículos y ya terminamos. Marcos 7:9. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. En Mateo 15:3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces vemos, hermanos, de que muchas veces las doctrinas que se retienen, óigame bien, no son completamente doctrinas, sino son parte de una tradición. La tradición muchas veces se va en contra de las doctrinas del Señor. Por ejemplo, Halloween. Por ejemplo, Navidad. Todo este tipo de tradiciones se van completamente en contra de lo que es la palabra del Señor. Hermano, ¿cómo me dice eso? Se lo puedo comprobar con la palabra, hermano. Con ningún otro libro, con la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que llegamos al año de la reivindicación, donde tenemos que realmente ajustar nuestro camino, salir de la tradición, salir de las doctrinas falsas, salir de todo lo que nuestra mente se ha llenado por internet y estar en el camino correcto para que el Señor nos muestre y vea de nosotros que somos dignos de llegar a su presencia y no nos diga como Pérgamo, sí, yo sé que crees en mí, pero tengo esto algo contra ti, que retienes tradiciones que se van en contra de mi palabra, que retienes doctrinas que se van en contra de mi palabra, que retienes a los nicolaitas, que retienes a los Baal, que tienes fornicación, que tienes cosas ahí en la casa donde estás adorando. Entonces, hermano, nosotros hoy día tenemos que empezar a sacar todo de nuestras vidas, lo que se va en contra de la palabra del Señor y caminar rectamente delante de Él. Eso es lo que el Señor le decía a la iglesia de Pérgamo. Y como la palabra es para todas las iglesias, y tú eres iglesia, y yo soy iglesia, es la palabra que el Señor hoy día nos dice también a nosotros. Aleluya. Dice que la voluntad del Señor hay que hacerla en la tierra como en el cielo. O sea, hermano, tú tienes que adorar como en el cielo. Tú tienes que alabar como en el cielo. Tú tienes que seguir las cosas del Señor como en el cielo. Tú nunca vas a encontrar en el cielo un árbol de Navidad. Tú no vas a encontrar una mascarita de Halloween en el cielo. Perdóneme que se lo diga así tan seco. ¿Me perdona o no? Pero la palabra dice que la voluntad de Dios se hace así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se tiene que hacer? Como en el cielo. De la misma forma que hace en el cielo, lo tenemos que hacer en la tierra. Amén. Marcos 15:9. Miren, me quedan 2 minutos, pero déjenme pasarme 2 minutitos. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cuidado, hay muchas cosas que se enseñan como cosas de hombre, pero son mandamientos de hombre solamente. Son doctrinas erróneas. Amén. Mateo 15:3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cómo podemos quebrantar lo de Dios por mantener una tradición que jamás ha estado en la Biblia? Tenemos, hermanos, que salir de Pérgamo. Tenemos que salir de las doctrinas erróneas. Amén. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Lo vamos a dejar hasta ahí. Mira, me queda todavía hablar de la iglesia de Pérgamo, porque dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto hay que explicarlo. Amén. Esto hay que explicarlo para que tú no seas partícipe de esa pelea que el Señor da. Porque si tú estás dentro de eso, el afectado vas a ser tú. Vamos a hablar más un poquito de esto la próxima vez. Vamos a terminar Pérgamo y vamos a seguir con las otras iglesias para que así vamos avanzando. Y no me quiero apurar tanto, hermano, porque son cosas muy importantes que necesitamos conversar.
todo esto de las cartas, acuérdese que es una carta personal para ti y para mí, para que no cometamos estos errores, sino que el Señor nos encuentre digno para su venida. Señor, yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, de que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor, y te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que seas tú con nosotros, Señor mío, y te pido, Señor, que esta palabra, Señor Santo, sea completamente llenándonos a cada uno de nosotros para que no cometamos los errores, Señor, para que nos venga el reclamo del Señor diciendo, pero tengo estas cosas contra ti. Que no tengamos nada, Señor, que el Señor venga y nos diga, tengo esto contra ti, sino que hayamos, Señor, respondido, Señor, positivamente a tu llamado, arreglando nuestro camino delante de ti y que podemos hacer llamado digno, Señor, para que cuando tú nos llames a tu presencia, nos pueda decir, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Señor mío, te doy en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Y vamos a seguir conversando este tema, aleluya, que me interesa muchísimo, hermano, aleluya, de que usted lo siga escuchando y estudiándolo también, porque usted le puede sacar esto mucho más. Yo solamente le he dado pinceladas a esto nada más, pero si usted lo estudia más profundamente, va a saber lo que el Señor realmente nos está pidiendo. Que el Señor me los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, hasta la próxima.